Pues para ahondar más en el tema de WhatsApp, la polémica, por qué salirse y, bueno, entender más de seguridad, de privacidad y un poquito de la historia también de cada uno que nos puede dar, pues, una idea de la motivación y de las acciones que ha tomado cada plataforma, ¿no? Y cómo ha evolucionado, te puede dar una idea hacia dónde va también. Bueno, está Bernardo, que es un amigo programador de Silicon Valley, y pues también él es mentor de programadores y pues queremos platicar un poquito de WhatsApp, Signal y Telegram, no solo como la parte de privacidad, sino un poco entenderlos entre sí, las diferencias, los pros y contras de cada uno y el por qué, ¿no? O sea, no solamente la parte que pueden ver en un encabezado de un post de una revista o un artículo de internet o una cosa así, sino un poquito indagar más allá del título del mensaje, ¿no? Claro, creo que hay realidades, hay mitos, hay cosas un poco técnicas que nos gustaría platicar con la gente y también educar un poco sobre cuáles de estos mitos sí tienen bases reales y cuáles realmente son, simplemente se quedan en mitos, ¿no? Entonces, me Claro. gustaría, sí, 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 adelante. No, incluso explicar un poco la parte técnica sin tanto lenguaje técnico para entender por qué el mito no tiene razón de ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, Así que podemos empezar con por qué se empieza este movimiento a la migración hacia salirse de WhatsApp hacia otras opciones. Sí, bueno, empieza desde sus inicios, o sea, es la primer plataforma que es adoptada popularmente a nivel teléfonos, dispositivos móvil, ¿no? Primero pues estaba ICQ, MSN Messenger y todas esas cosas, pero ya en dispositivo móvil como aplicación, pues WhatsApp fue de los primeros que se popularizó de una forma masiva y ahora sí que como que el que pega una vez y pega primero, pega dos veces. Primero es porque, aunque es muy práctico, ellos no tienen ningún cifrado. Los primeros 3 años de su funcionamiento no ocupan ningún cifrado. ¿A qué te Entonces, refieres con eso que no tiene ningún cifrado y cómo que le el, afecta eso a la gente? sí, que los mensajes en la plataforma de WhatsApp al inicio no se cuidaban de que alguien más los pudiera leer Sí. en tránsito, ¿no? El cifrado lo que hace es rearreglar el contenido que se está mandando de una forma que sea ilegible y Ujú. que solamente con una especie de secreto se pueda volver a arreglar para que sea Mm. legible en el otro punto. Entonces, si alguien quiere entender el contenido que hay en esos que parecen caracteres sin sentido, tendrían que tener la llave o el secreto con el que se cifró. Esa es básicamente la intención del cifrado, que en el tránsito de ese mensajería no se pueda leer lo que está pasando. Y eso no es solamente para que un usuario que de alguna manera se cuelgue a la mitad, sino Mm. que el proveedor de internet, el proveedor de telefonía, el gobierno, o sea, hay O sea, muchas entidades que pueden... en resumen, privacidad y seguridad hacia los mensajes que tú puedes estar enviando, que pueden ser mensajes sensibles, mensajes privados, mensajes de cuentas bancarias, alguien externo, cualquier persona podría llegar a tener acceso a esos mensajes, ¿no? Digo, creo que es lo que estamos tratando de resumir, ¿no? Exacto, y a esos tipos de ataques en medio se Mm. les llama men in the middle, ¿no? Los ataques de el hombre en medio. Bueno, entonces WhatsApp no se preocupaba por la seguridad ni la privacidad en absoluto. O sea, Mm. durante 3 años no tuvo ningún tipo de cifrado y empezaron a lanzarse alternativas seguras o que por lo menos se preocupaban por esa parte, como Telegram. Telegram viene como unos 3 años o 4 años después de WhatsApp y empieza con cifrado desde el inicio. Y entonces WhatsApp empieza a ver que se les van unos usuarios y que la gente se preocupa por eso y que empieza a hablar de eso y entonces empieza a adoptar cifrados. Empieza a adoptar diferentes estilos de cifrado, pero no lo adopta en toda la plataforma. Lo adopta solo en un tipo de comunicación y no en otras y así, ¿no? Entonces, realmente no se preocupa mucho
por eso, nada más reacciona ante lo que el mercado le pide. Eso es lo que realmente pasa en WhatsApp durante años. Y después se da la venta de WhatsApp. WhatsApp se vende a Facebook y en esa venta pues la gente empieza a indagar más o a preocuparse más en cuestiones de privacidad, justamente porque se le vende a un prácticamente monopolio de red social y entonces se empiezan a preocupar al respecto y lo que sucede es otra migración de usuarios, otra migración grande de WhatsApp hacia alternativas y ahí ya hay más alternativas. Me parece que Signal ya está por ahí en el mapa. Pero bueno, WhatsApp es el rey definitivamente y Telegram es segundo lugar por muy atrás, ¿no? O sea, apenas en los talones. De lo que habíamos hablado sobre las ventajas que tenía WhatsApp en ese momento, pues justamente era esa, que el alcance que tenía era muchísimo mayor que cualquier otro. Prácticamente era el siguiente escalón de mensajes SMS a ya mensajes con ya más funcionalidades, ya más herramientas, ya más que un simple emoticón, ya le empezaron a meter más cosas interactivas y bueno, es una de los pros por lo cual a la gente le parecía más atractivo un WhatsApp que un SMS y que todas las demás opciones. Creo que todavía tiene ciertas funcionalidades adicionales. Tú lo habías mencionado, o sea, simplemente la usabilidad que tiene. Me gustó la frase que utilizaste, que es muy, muy pulida. O sea, ya está muy cuidado cada detallito, cada botón que se utiliza y cada funcionalidad que tiene, ¿no? Sí, y la interfaz es igual en cualquier dispositivo. El cliente web parece exactamente el cliente de tu celular. O sea, está muy, muy maduro el producto. Eso es definitivamente la parte fuerte de WhatsApp, pero realmente termina de usar cifrado en todas sus comunicaciones hasta 2016. Entonces tuvo muchos años ahí a medias cuando Telegram desde el inicio usaba cifrado en todas sus comunicaciones. Y eso nos dice un poco de la motivación de WhatsApp y de lo que hay atrás y en quién podemos confiar. Porque WhatsApp, si te metes a sus términos de privacidad, dice que la seguridad está en su DNA. Y eso es como, me da risa, ¿no? O sea, como son genes que estuvieron dormidos por años. Pues es muy de mercadotecnia, todo lo que hacen. Esta cuestión de que lo más importante es la privacidad y que ellos mismos no pueden vender datos o ver los datos de los usuarios y cosas por el estilo. Hay muchas notas documentadas de otro tipo de ataque que también quisiera explicar. Tenemos el man in the middle, que es en medio de la conversación alguien lo escucha. Pero el otro tipo de ataque común en este tipo de plataformas es el backdoor, que es la puerta trasera. Y resulta que WhatsApp, por practicidad, tiene backdoors. Tiene formas de acceder al contenido que fueron creadas por sus desarrolladores para poder avisar de un tema de seguridad masivo o alguna cosa así, es lo que ellos justifican. Existen esos backdoors y fueron explotados en diferentes momentos. Hay bastante documentación que pondremos en links. Ese es el problema del código cerrado, básicamente. Que una cosa son los términos y condiciones y lo que promete el servicio, pero no hay forma de verificar la promesa del servicio. O sea, tú no puedes ver realmente cómo está cifrando los datos, ni cómo está implementado ese mecanismo si el código es cerrado. Y el código cerrado o código abierto simplemente es que tú puedas ver cómo fue creado ese programa. WhatsApp es de código cerrado. Algún tiempo alguien hizo una API no autorizada y empezó a utilizarla, pero luego la bloquearon porque es una aplicación cerrada. Exacto. Entonces, existe una API que es una forma de comunicarse con el servicio sin el cliente, pero no lo publican y entonces diferentes personas a través de ingeniería inversa, es decir, como picándole y viendo qué pasa, descubren cómo funciona y lo empiezan a usar. Y entonces ellos empiezan a proteger de esos y al mismo tiempo construyen una versión de eso comercial y de ahí sale WhatsApp Business, ¿no? El poder realmente explotar el API de WhatsApp para robots, para cuentas empresariales, para chatbots, etc. Pero bueno, eso es un poquito la historia de WhatsApp. Y al día de hoy, aunque adoptó diferentes metodologías de cifrado y diferentes, pues, herramientas de seguridad, sigue siendo muy inseguro.